Hola, te saluda Filosofendo. Vivimos en una época en la que la vigilancia ya no se experimenta como la mirada intimidante del guardia o el peso opresivo de los barrotes. Hoy, la vigilancia se disfraza de servicio, de entretenimiento, de conectividad. Nuestros teléfonos saben más de nosotros que nuestros amigos más cercanos, las plataformas que usamos para comunicarnos registran no solo lo que decimos, sino también lo que callamos, lo que deseamos en silencio, lo que apenas intuimos. Nunca como ahora hemos estado tan expuestos y, al mismo tiempo, tan convencidos de nuestra libertad. Este es el gran giro del poder en la modernidad. No necesita imponerse con la fuerza, sino que se infiltra en los gestos cotidianos, en la organización del tiempo, en la arquitectura de los espacios y en el flujo invisible de los datos. Cuando Michel Foucault publicó Vigilar y Castigar en 1975, describió con precisión quirúrgica el tránsito histórico desde los suplicios públicos y espectaculares de la Edad Media hacia formas de control más sutiles, racionalizadas, invisibles. Allí identificó en la prisión moderna el modelo de un nuevo tipo de poder. El poder disciplinario, que ya no castiga el cuerpo para aterrar, sino que adiestra, organiza y corrige. Su metáfora del panóptico anticipaba una forma de control que hoy parece haber alcanzado su máxima expresión en el espacio digital. Si ayer los muros de la cárcel funcionaban como frontera del castigo, hoy el dispositivo de vigilancia se ha expandido a cada rincón de la vida. Algoritmos que seleccionan lo que vemos, sensores que miden nuestros pasos, cámaras que siguen nuestros movimientos en la calle, sistemas de reconocimiento facial que convierten el rostro en contraseña y sospecha. Lo que Foucault describió como una lógica disciplinaria se ha transformado en un ecosistema global de control, donde la libertad se confunde con la posibilidad de elegir entre opciones preprogramadas. Si este contenido te resulta interesante, no olvides darle like y suscribirte. Hablar de vigilar y castigar es adentrarse en un libro que no solo reescribe la genealogía de la prisión y de las técnicas disciplinarias, sino que se convierte en un espejo incómodo de nuestra propia contemporaneidad. Michel Foucault nos invita a mirar el reverso de lo evidente. Detrás de las prisiones, de las escuelas, de los hospitales, de los cuarteles, de las fábricas, laten los engranajes de un poder que se infiltra en los cuerpos y en las almas, que no se limita a reprimir, sino que produce, moldea, distribuye y vigila. Lo que a primera vista parecía un tratado histórico sobre la evolución de los sistemas punitivos, pronto se convierte en una exploración filosófica del modo en que la modernidad organiza la vida. Y si Foucault escribió pensando en la transición entre la brutalidad de los suplicios públicos del antiguo régimen y la sutil maquinaria disciplinaria del siglo XIX, el lector actual no puede dejar de pensar en el salto posterior. Del panóptico carcelario al panóptico digital, del ojo del guardián a la mirada invisible de los algoritmos, de las rejas a los muros transparentes de la vida en línea. El libro comienza con una escena que ha quedado grabada en la memoria de la teoría crítica. La ejecución de Damiens, el regicida, en 1757. Foucault describe con crudeza las torturas que le fueron infligidas, el espectáculo del suplicio que reunía multitudes para presenciar cómo el soberano demostraba, sobre el cuerpo del culpable, su poder absoluto. La violencia era explícita, teatral, visible. La pena se escribía con hierro candente y con fuego, con la certeza de que el poder debía manifestarse de manera pública para infundir temor. La soberanía no se justificaba en leyes racionales sino en la demostración sangrienta de su capacidad de castigar. Y, sin embargo, apenas unas décadas después, encontramos un régimen completamente distinto. Las penas se administran en espacios cerrados, ocultos de la vista pública, los cuerpos ya no se descuartizan en plazas, sino que se someten a horarios, rutinas, exámenes y reglas. El espectáculo de la violencia se sustituye por la regularidad del encierro. ¿Qué ocurrió entre esas dos formas de castigo? Foucault responde con su método genealógico. No hay un simple progreso humanitario, sino una mutación en las tecnologías del poder. Allí donde antes se castigaba el cuerpo para reafirmar la gloria del soberano, ahora se disciplina el alma para producir sujetos dóciles y útiles. La genealogía del castigo es, pues, la genealogía de un cambio de paradigma. Del poder soberano al poder disciplinario. En el primero, la ley se aplicaba mediante la fuerza visible, el suplicio era una liturgia de sangre. En el segundo, el poder se vuelve discreto, racional, calculado, mucho más eficaz en su invisibilidad. La prisión surge como la forma ejemplar de este nuevo poder, pero su lógica se extiende mucho más allá de los muros carcelarios.
La escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital, todos ellos reproducen en sus propias arquitecturas y rutinas la misma matriz. La vigilancia, el examen, la clasificación, la distribución de los cuerpos en el espacio, la regulación del tiempo. No es casualidad que Foucault hable del alma como la prisión del cuerpo. Esa alma no es una esencia metafísica, sino el efecto de las técnicas disciplinarias que inscriben en nosotros hábitos, normas, identidades. Uno de los conceptos centrales del libro es el panóptico, el célebre diseño de Jeremy Bentham. Una torre central desde la que se puede observar, sin ser visto, a todos los prisioneros ubicados en celdas circulares. La genialidad y la crueldad del panóptico radica en que el prisionero nunca sabe si está siendo observado, por lo tanto, termina por vigilarse a sí mismo. La vigilancia se interioriza, la disciplina se hace automática. El poder deja de necesitar la violencia física constante. Basta con la posibilidad de ser observado para que el sujeto ajuste su conducta. Foucault ve en el panóptico no solo un modelo de prisión, sino una metáfora de toda una sociedad disciplinaria. Una metáfora que, con los siglos, se ha vuelto más real que nunca. Si en el siglo XIX los panópticos eran de piedra y hierro, hoy son digitales e invisibles. El algoritmo, la cámara, el historial de navegación, el GPS del teléfono, todos cumplen la misma función. Nos comportamos como si siempre fuéramos observados porque, efectivamente, lo somos, aunque no sepamos por quién ni para qué. Lo fascinante de Foucault es que no se limita a denunciar el poder, sino que lo analiza como una red productiva. El poder no solo prohíbe. Produce saberes, genera identidades, configura lo que somos. La prisión no solo encierra criminales. Fabrica delincuentes. La escuela no solo transmite conocimiento. Fabrica estudiantes obedientes. El hospital no solo cura enfermos. Produce diagnósticos, categorías de normalidad y anormalidad. Así, Foucault desmonta la idea de que estas instituciones son neutrales o naturales. Al contrario, son dispositivos históricos que organizan la vida social bajo determinadas lógicas de control. La disciplina, con su meticulosa distribución del tiempo y del espacio, con sus exámenes y registros, convierte al individuo en objeto de conocimiento y en sujeto de obediencia. El lector contemporáneo, sin embargo, no puede evitar dar un salto hacia nuestra propia época. Si la modernidad disciplinaria se basaba en muros y reglamentos, la posmodernidad digital se basa en datos y algoritmos. Hoy la disciplina no siempre necesita del encierro físico. Basta con la trazabilidad. Google, Facebook, Amazon, TikTok. He aquí los nuevos panópticos, plataformas que no requieren torre ni carceleros, pues nosotros mismos alimentamos el sistema con nuestros clics, nuestras búsquedas, nuestras fotos y nuestras palabras. Ya no hay un guardia que nos observe. Es un código que registra, un sistema que predice, un perfil que se ajusta y nos devuelve publicidad, recomendaciones, etiquetas. Si Foucault habló del poder disciplinario como una tecnología de cuerpos y almas, hoy podríamos hablar de un poder algorítmico que coloniza deseos, atenaza imaginarios y moldea la subjetividad a través del consumo y la visibilidad. Pero volvamos a Foucault, para entender mejor el trayecto de sus reflexiones. En Vigilar y Castigar, cada capítulo es un desmantelamiento de lo que dábamos por hecho. La disciplina aparece como un conjunto de microtécnicas. Cómo organizar a los soldados en filas, cómo distribuir los pupitres en una clase, cómo regular los horarios de fábrica, cómo registrar la conducta de los internos. La minuciosidad con que el poder se adentra en la vida cotidiana es abrumadora. Y sin embargo, esa minuciosidad produce efectos enormes. El ejército se vuelve más eficaz, la fábrica más productiva, la escuela más uniforme, la sociedad más gobernable. Aquí radica la fuerza del análisis Foucaultiano. En mostrarnos que el poder no es una abstracción que reside en un estado central, sino una multiplicidad de prácticas concretas, una microfísica que se infiltra en cada detalle de la existencia. De ahí que leer a Foucault hoy, en la era del Big Data, se sienta como leer un manual anticipatorio. Lo que él describía en los cuarteles y las aulas, nosotros lo vivimos en la administración de nuestras vidas digitales. Cada like, cada compra, cada desplazamiento geolocalizado se convierte en una huella disciplinaria que alguien, en algún lugar, registra, clasifica, evalúa. Y así como el examen escolar no solo medía conocimientos sino que clasificaba cuerpos y ordenaba jerarquías, del mismo modo hoy los algoritmos no solo recomiendan música o series. Construyen perfiles de consumo, afinan pronósticos de comportamiento, orientan elecciones políticas. El castigo ya no siempre adopta la forma de una celda.
Puede ser la exclusión de una red, la invisibilización de un contenido, la cancelación de un crédito, el bloqueo de una cuenta. El poder, siempre flexible, ha encontrado nuevas formas de hacerse presente. Foucault insiste en que la disciplina no fue simplemente una elección política o una invención de legisladores, sino una respuesta a necesidades históricas concretas. Con el crecimiento de las ciudades, el aumento de las poblaciones, la complejidad de los ejércitos y fábricas, era necesario encontrar modos más eficientes de controlar a los individuos. La disciplina, con su obsesión por lo detallado, se convirtió en la forma de organizar el desorden potencial. Si pensamos en nuestro presente, ocurre algo semejante. Frente al exceso de información, frente al caos de interacciones digitales, lo que surge no es ya la disciplina clásica sino la gestión algorítmica. No basta con encerrar. Hay que predecir, filtrar, seleccionar. Si la disciplina producía cuerpos dóciles, el algoritmo produce consumidores previsibles. En ambos casos, el poder no es un muro, sino una red que nos sostiene y nos limita al mismo tiempo. El recorrido que propone Vigilar y Castigar culmina en una afirmación que todavía resuena. La prisión no funciona. O mejor dicho, funciona demasiado bien en producir lo que dice combatir. La cárcel, lejos de reducir la criminalidad, fabrica la figura del delincuente como una categoría social. Clasifica, etiqueta, normaliza. El castigo ya no busca solo sancionar una infracción, sino modelar un sujeto. Es aquí donde Foucault introduce la idea de que la prisión es inseparable de otras instituciones disciplinarias, de un continuo carcelario que atraviesa toda la sociedad. Somos, en cierto sentido, prisioneros fuera de la prisión, vigilados y moldeados en cada rincón de nuestra vida. Y en este punto, la resonancia con nuestro presente es abrumadora. Vivimos en un continuum digital donde la libertad aparente de expresarnos y consumir está siempre atravesada por la vigilancia, por la normalización de conductas, por la producción de identidades funcionales al mercado. No es extraño que muchos hayan visto en Foucault un profeta del control contemporáneo. Aunque él no conoció Internet, sus conceptos iluminan la lógica de nuestras redes sociales, de la economía de la atención, de la biopolítica digital. El panóptico ya no es una torre, es un sistema descentralizado de servidores, cámaras, algoritmos que no duermen. Y lo más inquietante es que, como en el panóptico de Bentham, nosotros mismos colaboramos en nuestra vigilancia. Publicamos nuestras fotos, aceptamos términos y condiciones, regalamos datos biométricos a cambio de comodidad. Nos disciplinamos voluntariamente, sin látigo ni celda, porque hemos interiorizado el poder en forma de necesidad tecnológica. Así, Vigilar y Castigar no es solo un libro sobre el pasado de las prisiones, sino un libro sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades. Foucault nos enseña que la violencia visible del suplicio fue sustituida por la violencia invisible de la normalización, y que esa lógica ha mutado hasta colonizar incluso nuestras pantallas. Si la modernidad fue disciplinaria, la contemporaneidad es vigilante en clave digital. Y si en el siglo XVI la multitud se reunía en una plaza para presenciar la tortura de un condenado, hoy la multitud se congrega en redes para presenciar la humillación mediática, la cancelación pública, el linchamiento virtual. El suplicio no ha desaparecido, solo cambió de escenario. En conclusión, leer o Vigilar y Castigar hoy es leer una advertencia sobre la plasticidad del poder. El castigo no es solo un asunto de prisiones, sino un entramado cultural que nos moldea silenciosamente. El vigilante no siempre lleva uniforme, a veces es una cámara, un algoritmo, una comunidad digital. Y el castigo no siempre es la celda. A veces es la exclusión, la invisibilidad, la reducción de nuestra identidad a un dato. Foucault nos da las herramientas para entender que la libertad no se juega solo en los parlamentos o en los tribunales, sino en la manera en que habitamos nuestras vidas cotidianas, en cómo negociamos con las instituciones, en cómo resistimos o reproducimos las lógicas de vigilancia. Si hay una lección en este libro, es que el poder nunca es absoluto, siempre es relacional, y por lo tanto, siempre hay posibilidad de resistencia. Pero resistir implica, primero, ver. Y en este sentido, Vigilar y Castigar sigue siendo uno de los libros más lúcidos de la filosofía contemporánea, un texto que nos recuerda que las cadenas más duras no son las que atan el cuerpo, sino las que modelan el alma, esas cadenas invisibles que hemos aprendido a cargar como si fueran naturales. Eso es todo por ahora. Yo fui Filoso Kendo y te deseo un feliz resto de día.